Ok, ya debe de estar grabando. Entonces, eh, pues empecé a leer un poco el artículo, está muy bonito. La idea es, eh, pues, ir conociéndolo. No creo que sea muy complicado conocerlo. Y pues, como ya comentábamos, eh, en esencia, este, lo que dicen es obtener una fórmula para el volumen de esta cosa como una suma de simplejos signados, ¿no? Una suma de Minkowski y simplejos signados. Este, y básicamente el objetivo es este, ¿no? O sea, no hay que perderlo de vista. Da una expresión combinatoria para el grado de una cerradura de órbita tórica en una grassmanniana, ¿no? Digamos, ese es para lo cual la motivación de esto, o sea, no es nada más calcular el volumen por calcularlos. Ya habíamos dicho que este problema es relevante en geometría algebraica, ¿no? Y pues el objeto primordial es la teoría de permutaedros generalizados de Postnikov. Y ya leí eso un poco y no está difícil. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que necesitamos para entender un poco esto, ¿no? Eh, y pues aquí está un poco de historia, dice las fórmulas para estos volúmenes se dieron para casos específicos y inclusive hay algoritmos en tiempo polinomial para calcularlos. Ese no es el tema es calcularlos. Entonces, y aquí está un poco de lo que hemos discutido las clases pasadas, ¿no? Tienes una grassmanniana, tomas un punto allí, tomas la cerradura de la órbita tórica, esa cosa es una variedad tórica, se mete en la grassmanniana y el volumen del matroide asociado a la órbita tórica es el grado. Entonces ahorita lo ponemos en una diapositiva y nuevamente no hay que perder de vista que el objetivo primordial es este que estoy señalando en azul. De poco sirve tener una fórmula para calcular volúmenes si no se va a aplicar a algo, ¿no? Entonces aquí está directamente la aplicación y esto es relevante en geometría algebraica. Entonces lo que había comentado es que los otros dos, pues no son tan necesarios, o sea, si hay tiempo, ustedes ven si lo atacan, pero el politopo de conjuntos independientes es otro politopo que se le puede asociar al matroide y el politopo de banderas también es otro politopo que se le puede asociar al matroide y pues ellos dicen que en este paper, en esencia, usando la misma teoría se pueden calcular también los volúmenes y eso pues ya la aplicación ya es un poco más oscura. Quizás no haya aplicaciones, pero lo ponen como una extensión de los métodos que atacan aquí, que los métodos que usan aquí en este paper, ¿no? Entonces dicen, ah, pues como lo podemos hacer, lo hacemos, pero en teoría yo no sé si eso esté asociado a geometría algebraica. Y en principio tampoco es necesario, tampoco es necesario explorarlo si uno no quiere, ¿no? Entonces, eso está muy bonito. De hecho, lo de permutaedros generalizados, yo pensaba que estaba más complicado, pero no. Entonces aquí está, ¿no? La definición es bastante estándar. De hecho, hay varias definiciones, ¿no? Y si uno quiere entrar directo al grano, pues puede tomar una de las caracterizaciones que da el mismo artículo, ¿no? Entonces, aquí por lo menos podemos notar la primera definición, ¿no? El permutaedro es un politopo cuyos vértices consisten de todas las permutaciones de las entradas de este vector, ¿no? Ese es un objeto bien definido, ¿no? Se estudia en combinatoria. Otra definición
es un permutaedro generalizado, es una deformación de este permutaedro, ¿no? Este es el 2 y por eso se llaman permutaedros generalizados, ¿no? Aquí te explica en palabras cómo se obtiene moviendo los vértices del permutaedro, de manera que todas las direcciones de las aristas y las orientaciones se preservan, ¿no? Y algunas aristas se pueden achicar a un punto, ¿no? Entonces, tenemos otra definición, 3, que es una caracterización de hecho, ¿no? Todo permutaedro generalizado se puede escribir en forma de vector. Entonces, dado el retículo de subconjuntos de conjuntos, de un conjunto de n elementos, eliges una familia. Esa familia va a estar indizada o indexada por cada conjunto por cada subconjunto de estos conjuntos, ¿no? Incluyendo el vacío. Aquí está. Entonces el vacío siempre va a estar normalizado y el vector o el número complejo que le toca, perdón, el número real que le toca es el 0. Entonces, pues está muy bonito porque te dice todo permutadero se puede escribir así, ¿no? Como el conjunto de tuplas, el conjunto de tuplas en Rn, que satisfacen que la suma de los vectores para un soporte dado te tiene que dar el número real o sea, para todas las etiquetas tienen que sumar el número que le estás asociando al top, digamos, al conjunto que contiene todas las etiquetas, y debe de satisfacer una desigualdad, la suma tiene que estar acotada por abajo por el número que hayas elegido, ¿no? Entonces, digamos, puedes empezar a jugar con este tipo de definiciones, ¿no? Está muy bonito, la verdad, a mí me gustó mucho. Entonces puedes elegir tu retículo favorito. Aquí ya casi no tengo páginas. Puedes elegir tu conjunto de etiquetas favorito, por ejemplo, n igual a 2. Y el retículo, pues es el vacío. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 1, 2. Este es el potencia de n. Y simplemente tomas valores, ¿no? Aquí vas a poner el z vacío. Aquí vas a poner el Z1, aquí vas a poner el Z2 y aquí el Z1, 2. Estos son números reales, entonces juegas con las condiciones que están allí en el artículo para ver cuáles son las condiciones que debes de satisfacer para que te defina un permutaedro generalizado, ¿no? El caso n igual a 2 es el más fácil, te va a quedar en R2, ¿no? Y dependiendo de la familia de vectores que elijas, es el politopo que te va a quedar, ¿no? Asociado a esta familia Z vacío, que es el 0, Z1, Z2 y Z1, 2, te va a entregar un politopo que puede ser vacío, este está en función de los ZI, y si cambias la información, pones aquí W vacío, W1, W2, W1, 2, pues te va a arrojar otro politopo que puede ser o no el mismo, o sea, esta presentación no es única, pero pues te puedes divertir, ¿no? Haciendo cálculos y viendo qué son las restricciones que estos vectores deben de, este también tiene que ser 0, ¿no? Y ya después puedes complicar un poco la cosa y intentar ver qué pasa para n igual a 3, ¿no? N igual a 3 pues ya se complica más, n igual a 2 es un poco fácil. Entonces pues está muy bonito, ¿no? La forma de hacerlo. Y similarmente te dice, esto es lo que acabo de comentar, ¿no? Dice, diferentes selecciones de estas familias pueden dar el mismo permutaedro, ¿no? Y pues hay algunas elecciones que no son óptimas, o sea, eh, es como cuando definimos un politopo por hiperplanos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes definir un politopo
como esta parte afín, este semiplano. Luego puedes definir también como la intersección de este semiplano. Te viene quedando esta parte. Y digamos, es claro que los dos hiperplanos definen condiciones no superfluas, pero pues luego puede llegar otra persona y darte un tercer semiplano, y ese semiplano tiene dos sopas. O es relevante, por ejemplo, puede cortar así, y cualquiera de los dos semiplanos define condiciones no triviales, ya sea que elijas esta o ya sea que elijas esta, te quedan polítopos no vacíos, ¿no? O puedes también elegir dar una ecuación irrelevante, ¿no? Por ejemplo, puedes cortar por acá, eh, puedes cortar por acá, ¿no? Y entonces, en ese caso, no importa cuál sea el hiperplano que definas, por ejemplo, si este es el semiplano que define esta ecuación, pues el politopo que resulta es vacío, ¿no? Y si el politopo o el hiperplano que estás considerando es este, pues no añade nueva información porque la región o el politopo, el polígono que estabas ya considerando está contenido en el semiplano. Entonces es lo que ellos dicen, ¿no? A veces te puedes encontrar con esta situación y pues lo que haces es que esta ecuación pues no la usas. O pues puedes hacer que sea relevante y digamos que pase por la cara, ¿no? La mueves un poquito hacia arriba y haces que pase por la cara y en ese sentido ya es relevante, aunque pues tampoco te está describiendo un nuevo politopo. Entonces, en cierto sentido, ellos, los autores de este artículo dicen, bueno, vamos a suponer que nuestras expresiones van a ser relevantes, ¿no? Todas las desigualdades que definen son justas en el sentido de que no hay información irrelevante. No sé por qué, la verdad, pero pues, a ver, ¿para qué sirve eso, no? Entonces, pues aquí está el gran teorema de Postnikov, ¿no? Y también dicen aquí Morton y Postnikov son dos, al parecer, dos personas diferentes, dos artículos diferentes. Y precisamente es lo que te estaba diciendo, que en vez de usar estas tres definiciones, aquí está una caracterización. Entonces, a veces, para ahorrar tiempo o para ahorrar energía, el teorema 2.1 se puede usar como una definición en vez de un teorema. O sea, decir, un permutaedro generalizado es un subconjunto de esta forma, donde las coordenadas satisfacen esta relación de subaditividad. Y pues de ahí viene el vínculo con matroides, ¿no? Porque esencialmente esta subaditividad es matroidal. Y el vínculo es con las funciones de rango. Las funciones de rango son subaditivas, nada más que fíjate que aquí se está permitiendo que estos números sean reales, ¿no? Profe, una pregunta, entonces en esta función lo que hace es que nos da como la igualdad entre la función rango y esta pues definición, ¿sí? Porque la función de rango nos dice que el rango de la unión más la intersección es menor o igual que la suma de los rangos pues bueno, en este caso de la otra, ¿sí? Correcto, correcto. Entonces esto es como una función, bueno, a veces se llaman funciones de corrango, o sea, son funciones de rango, de corrango, dependiendo de qué sea desigual a qué. Pero realmente esto se parece mucho a la desigualdad que se tiene en funciones de rango, ¿no? Que es como la comentas. Si tenemos una función que va de la potencia de n a los naturales, y es lo que comentas, ¿no? El rango de la unión más el rango de la intersección
es menor o igual que el rango de A más rango de B. O también se puede usar la simétrica, ¿no? En vez de poner menor o igual, se pone mayor o igual, y dependiendo de cuáles sean tus convenciones, a una le llama rango y a otra corrango. De hecho, la teoría es simétrica. Pero fíjate que las funciones de rango de un matroide van hacia los naturales, ¿no? Y en este sentido, para los permutaedros generalizados, se podría decir que es una función z, de hecho. Este, Se podría decir que es una función z que va de la potencia de n en los reales. Bueno, esto me salió un poco raro. Vamos a ponerle aquí z, que satisface pues esta desigualdad, ¿no? La función z evaluado en i más la función z evaluado en el j es menor o igual la función z de a más la función z de b es menor o igual. Y fíjate que aquí, pues si cambio el orden de la desigualdad, o sea, en vez de usar el mayor o igual, uso el menor o igual, pero uso corrango, pues la función de a más la función de b más es menor o igual que la función de a unión b más la función de a inter b. Entonces aquí el z simplemente es una relajación de la función matroidal de rango, y aquí le ponemos que es el z de a unión b más el z de a intersección b. Entonces, como te comento, las funciones de rango, o sea, puedes definir una teoría de matroides usando funciones de corrango, ¿no? Y te queda simétrica, o sea, no quedan matroides como toda la vida, pero las propiedades que obtienes con funciones de corrango son similares a las de los matroides, nada más están reflejadas. Y en este sentido, los permutaedros generalizados son funciones de corrango, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, de ahí es de donde viene el vínculo con los matroides, ¿no? Entonces, esto lo podemos, en vez de usarlo como teorema, yo sugiero que se use como definición. Y mientras más se estudie, más se va a ver la conexión con los matroides, ¿no? Ahora, pues seguimos avanzando, o sea, todo esto está muy bonito, o sea, todo esto, pues está también bonito, pero para ser concretos y ser específicos, el teorema 2.1 se puede usar como definición. Y bueno, también nos hacen el favor de recordarnos lo que es la suma de Minkowski, este, para politopos. Y pues bueno, es una operación estándar, es la suma, aprovechando la suma del espacio vectorial R a la n. Y la diferencia de Minkowski es algo menos conocido, pero también se pueden usar las propiedades aditivas de la suma de Minkowski, ¿no? Entonces la resta es un polítopo que formalmente cuando se lo sumamos al que estamos restando, recuperamos el otro sumando, ¿no? Entonces aquí probablemente, si tienen tiempo y ganas, podemos hablar un poco del álgebra de polítopos. No es necesario, pero eh, también es bonito y es accesible, es mucha combinatoria. Entonces, esencialmente, digamos, si tú tienes R a la n, puedes definir el espacio de polítopos de R a la n como todos los deltas adentro de R a la n, tal que delta es un polítopo. Polítopos, pues ya sabemos que son envolturas convexas de un conjunto finito de puntos. Vamos a ponerle otro índice para no necesariamente no necesariamente es la misma dimensión, ¿no? Y entonces, este conjunto tú le puedes dar una dimensión algebraica, una estructura algebraica. O sea, puedes tomar dos elementos, delta 1 y delta 2 en pol, R a la n, y puedes definir una suma, ¿no? Puedes definir delta 1 sumando delta 2. Esto va a ser
la envoltura convexa de la unión, ¿no? Y puedes multiplicar delta 1, vamos a usar este símbolo por delta 2 como delta 1 más delta 2, ¿no? Y esta es suma de Minkowski. Entonces, por eso se usan otros símbolos, para no confundir con los ya estándar, ¿no? Entonces, si tú postulas este triple, o sea, este conjunto con esta suma y este producto, pues esto se llama un semianillo, ¿no? Y es muy fácil ver cuál es la... O sea, semianillo es una forma pedante o es una forma un poco brusca de decir que esto es un anillo, casi un anillo, ¿no? Pues es muy fácil ver cuáles son las identidades, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es la identidad aditiva? La identidad aditiva es algo que es un politopo, de tal manera que si yo se lo sumo a cualquier politopo, me da el mismo politopo. Y pues evidentemente esto, ¿quién es? Esto es la envoltura convexa de delta 1 unión, lo que tenga que ser esto. Y esto me tiene que dar delta 1. Entonces es fácil ver que este tiene que ser el vacío, ¿no? Y la identidad multiplicativa, de manera similar, tiene que ser un politopo que cuando yo lo multiplique por cualquier politopo me dé el mismo politopo. Y pues esta es suma de Minkowski, nada más desarrollas, este es delta 1 más lo que sea que tenga que ser tiene que ser delta 1. Y claramente, como es suma de Minkowski, la única posibilidad es que este conjunto sea el conjunto cero, de que consta de un solo punto, que es el cero. Entonces, tienes una suma con su identidad, tienes un producto con su identidad, te puedes convencer de que la suma es asociativa, conmutativa, el producto es asociativo, es conmutativo, y el producto se distribuye a lo largo de la suma, es decir, si tienes un politopo y lo multiplicas por la suma de dos politopos, esto te queda el politopo 1 por el politopo 2 más el politopo 1 por el politopo 3. Entonces esto se parece mucho a un anillo en el sentido del álgebra, se llama un semianillo y se llama el álgebra de politopos. Entonces, es una forma más formal, valga la redundancia, en la que se puede introducir la resta, porque es lo que te comento, si dices que R es la resta de P y Q, si solo si usas el álgebra, cuando tú pasas este sumando, es igual a P, ¿no? Entonces es simplemente una formalidad. Esta operación no existe. O sea, no es que esta sea la resta de Minkowski, ¿no? No es cierto que P menos Q sea P menos Q, tal que P está en P y Q está en Q. Eso es falso. Simplemente es un inverso formal. ¿Sí? Es como lo hacemos en álgebra. 7 es igual a 10 menos 3. ¿Por qué? 7 más 3 es igual a 10. Entonces, en los reales o en los naturales sí podemos hacer esto, porque el inverso de 3 sí existe. Pero aquí, si te das cuenta, los inversos no necesariamente tienen que existir. De hecho, no existen si te pones a pensar. ¿Sí? Los inversos aditivos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aquí existe el menos 3? Porque, o sea, el menos 3 es el único elemento en los enteros, tal que 3 más menos 3 te da el 0. Entonces, por eso se le bautiza como menos 3. Ahora, supongamos que queremos encontrar un inverso
Vamos a agarrar un delta en el álgebra de polítopos y vamos a hallarle un inverso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tendrá un inverso? Inverso aditivo. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si existiese un inverso aditivo, sea, qué sé yo, ¿no? Gamma en pol Rn, un inverso aditivo de delta. Entonces esto implica que delta más gamma tiene que ser la identidad aditiva, ¿no? La identidad aditiva pues es el vacío. Y pues esto es imposible, ¿no? Porque si delta no es el vacío, esta es suma, perdón, suma tropical, ¿no? Entonces, delta más cualquier otro gamma jamás va a ser el vacío, jamás, ni siquiera si gamma es el vacío. Sí, porque acuérdate que esto se definió como la envoltura convexa de la unión. Entonces, formalmente, en esta álgebra de polítopos no tenemos inversos. Entonces, esta notación que usan ellos es formal. Entonces, esa es una sugerencia si quieren incluir el álgebra de polítopos, es a su gusto, ¿no? Es una forma de explicar por qué los inversos no existen y qué quiere decir el inverso eh, formal, ¿no? Obviamente eso pues es una sugerencia. Entonces Profe, una aquí, pregunta. Ah, sí, pregunta, eh, vaina, yo después pregunto yo. es que, digamos, ahí por dice favor. que el permutadero generalizado es, pues, de cierta manera una deformación del, del permutadero usual. Pero yo tengo la pregunta si, digamos, esa deformación que, pues, según tengo entendido, se obtiene moviendo los vértices del permutadero normal. Si, digamos, esa deformación depende de la elección del conjunto de parámetros z sub i. Correcto. O sea, los permutaedros generalizados son una familia de deformaciones del permutaedro usual. Por eso aquí está hablando en plural. Aquí dice un permutaedro generalizado. Entonces no es un único, es una familia, es un continuo, de hecho. ¿Algo más? Ah, profe, una pregunta. Yo, con respecto a lo de la álgebra de los polítopos, pues ¿Mm? eso a mí sí me gusta la idea, pues, de estudiar más eso, no sé qué opina Byron, porque pues sí, sí suena bastante interesante, pues solo como para nombrarlo allí, porque creo que ahí en el artículo se utilizan la resta de los polítopos, pero entonces sí, sí sería como bueno, pues estudiar un poco más eso, no sé qué. Bueno, si ustedes quieren, adelante, ¿no? O sea, el álgebra de polítopos, de hecho, ya se las definí. O sea, es esta diapositiva y no hay nada más que decir. O sea, esta álgebra últimamente ha cobrado mucha relevancia porque permite estudiar la combinatoria desde el punto de vista algebraico, ¿no? Entonces, si ustedes quieren meter o hacer mención hacia esta álgebra de polítopos, adelante, ¿no? Simplemente ahí está la definición, son los subconjuntos que son polítopos, tienes una suma, un producto, una identidad, sendas identidades para las operaciones y nada más hay que probar la propiedad distributiva con respecto al producto, ¿no? Por ejemplo, esta pequeña propiedad de aquí, que no es difícil, es pura definición combinatoria y se dice que eso es un semianillo y ahorita los semianillos también están muy vigentes, ¿no? Entonces, y se puede incluir la discusión de que no existen inversos, esta es la demostración, de hecho, y que la noción de inverso que se tiene en el artículo es simplemente formal, en el sentido de la álgebra. ¿De acuerdo?
Listo, profe. Gracias. ¿Algo más? No, profe, por mi parte no. Entonces, los permutaedros generalizados son deformaciones, o sea, creo que, o sea, yo no conozco mucho de permutaedros generalizados, pero creo que el primero es en dimensión 3, ¿no? Este, o sea, la definición es, acá está, los vértices consisten de todas las permutaciones de las entradas del vector 1, 2, etcétera, ¿no? Entonces, permutaciones de las entradas del vector. Ok. Entonces, por ejemplo, en dimensión 3, ahora vamos a ver si lo podemos entender. En dimensión 3 sería el vector 1, 2, 3 y todas sus permutaciones serían 2, 1, 3, 1, 3, 2, ¿Es uno 1, dos? 2, 3. Ajá, ¿cuál falta? 3, 1, 2, ya lo puse. Luego el 3 aquí, el 1 acá, el 2 acá. ¿Cuál me falta? Me falta el 3 aquí y luego el 2 y el 1, ¿verdad? Sí, profe, sí, ya están Ya están todos. completos. ¿Por qué? ¿Cómo certificamos que ya están todos? Pues aquí aparece el 1 y el 1. Aquí aparece el 2 y el 2. Y aquí aparece el 3 y el 3. Entonces nada más los pintas en un retículo, ¿no? Bueno, los pintas en R3. Entonces tienes acá R3 y pintas, por ejemplo, el 1, 2, 3. Bueno, no me va a salir, ¿verdad? Porque yo no soy bueno dibujando. El 1, 2, 3, pues te queda algo así, ¿no? Luego pintas el 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ¿no? Y entonces, cuando tomas la envoltura convexa, pues te va a quedar un politopo y ese politopo lo puedes ir deformando poco a poco, las caras, y todos esos se llaman permutadores generalizados. Y es un continuo de politopos y está parametrizados por esas familias sujetas a una función de corrango, ¿no? Entonces, se me hace una familia muy interesante, me gustaría tener tiempo de estudiarla. Y bueno, ya se zanjó la discusión del álgebra de politopos y sigue el lema 2.2. Te dice que gracias a que las funciones de rango de corrango se pueden sumar, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces los poliedros asociados o los politopos, los permutadores generalizados, también satisfacen esta aditividad, ¿no? Dice, si tienes dos politopos generalizados, este y este, la suma valor punto a punto de las funciones te entrega otro politopo generalizado. Eso está maravilloso, ¿no? Entonces, esta familia es cerrada bajo suma. Y eso quiere decir que pues te forman una estructura, una subestructura algebraica, ¿no? Y supongo que esto es pues, la suma de Minkowski. Minkowski, ¿no? Entonces, digamos, en el sentido del álgebra de polítopos que estábamos discutiendo acá, pues al parecer nuestros permutaedros generalizados están contenidos acá. Aquí están los permutaedros generalizados. ¿Sí? Es un subconjunto y este muchacho es estable bajo la suma de Minkowski, que quiere decir que si delta 1 y delta 2 son permutaedros generalizados, entonces el producto tropical es un permutaedro generalizado, ¿no? Ese es el lema que acabamos de discutir, ese es pero en versión algebraica, obviamente. Sí, ese es el lema 2.2, algebraico. Es exactamente lo mismo,
pero de forma algebraica, ¿no? Es estable bajo el producto de la álgebra de polítopos. Pues entonces seguimos, o sea, está súper suavecito, ahí está la prueba, ¿no? La prueba no es complicada. Y después sí definen los simplejos estándares. Esto es súper sencillo también. Nada más hay que enfocarse en un libro de combinatorio, de topología. La definición del simple es estándar. Son simplemente los puntos que satisfacen, que están en el hiperplano X, la suma de los t igual a 1, y digamos es la parte positiva del hiperplano, ¿no? Entonces, la que corta al cuadrante positivo. Eso es bien. Por ejemplo, el primero siempre se pinta, aquí está el T1, aquí está el T2, el T1 más T2 igual a 1, es, es esta línea, aquí pasa por el 1, 0, aquí pasa por el 0, 1, y luego se le pone la restricción que los TI tienen que ser positivos, y pues se descarta toda la parte que toca algún negativo, y ese es el 1 simple, ¿no? Y de manera similar, pues también para el 2 simple, tomas el hiperplano que corta a los ejes en este sitio. Obviamente el hiperplano sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá, pero la parte restringida al octante positivo pues es simplemente esta, y ese es el 2 simple, ¿no? Este es delta 2, este es delta 1, etc. Entonces, al parecer estos simples son muy importantes en esta discusión, ¿no? Y también se pueden definir como la envoltura convexa de la base canónica. Hay muchas formas de definirlos. Y pues aquí está la estructura de complejo simplicial, las caras, y lo más importante es que lo ven como un permutaedro generalizado, ¿no? Entonces, digamos, la parte más importante de esta página es que los simples son permutaedros generalizados. Y te dicen exactamente cuáles son los ZIs que tienes que, cuáles son los valores que tienes que tomar para que te los dé como permutaedros generalizados, ¿no? Entonces, la proposición 2.3 también es súper fácil, o sea, básicamente la combinatoria es reducir una expresión general a una expresión de sus partes, ¿no? Entonces, esencialmente esta expresión es lo que te está diciendo de que, a ver, déjame ver, aquí es la suma de Minkowski de las dilataciones. Ah, claro, aquí son dilataciones, ¿no? Entonces, lo que te está comentando aquí es que tú puedes considerar simples y dilatarlos, y el resultado de la suma de Minkowski de eso te va a dar un permutaedro generalizado, y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, por ejemplo, vamos a fijarnos en este, ¿no? Entonces, este tiene, como ya te comenté cuando vimos la parte de variedades tóricas, esto tiene caras, ¿no? Por ejemplo, tiene aquí la 2 cara. Vamos a pintarla de rojo. Tienes una 2 cara que es todo el relleno, ¿no? Luego tienes 1 caras. Son estas. Y luego tienes 0 caras, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo aquí, y bueno, las caras a su vez son simples, ¿no? Por ejemplo, esto es un delta 0, este es un delta 1, y el rojo es un delta 2. Todo lo que te está diciendo ese lema es que tú los puedes dilatar, ¿no? O los puedes contraer. Por ejemplo, puedes elegir tomar 2 veces tomar 5 veces
y tomar 7 veces y la resta, digo, la suma formal de Minkowski, 5 veces delta 0, más 2 veces delta 1, más 7 veces delta 2, te va a dar un permutaedro generalizado, ¿no? Y más aún te dice cuáles son específicamente los ZIs o cuál es la función Z de la potencia de n en los reales, cuáles son los valores de esta función que te van a describir esta suma de simples dilatados, cuál es la función específica Z que te la realiza como un polinomio, como un poliedro, como un permutaedro generalizado, ¿no? Entonces es un resultado muy fuerte. Dice, para cualquier valores positivos, la suma de Minkowski de dilataciones de simples, de las caras del simple estándar, es un permutaedro generalizado, ¿no? Y bueno, pues creo que aquí hay un typo, ¿no? Porque aquí aparece A, pero aquí no aparece A, ¿no? Entonces supongo que esto era I. Entonces el I y el E, pues tampoco aparece, supongo que era el N, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un, en vez de poner A subconjunto de E, lo que querían decir era, lo que querían decir era I subconjunto de N. Y pues no tiene mayor relevancia, ahí está la prueba, ahí está la discusión, ¿no? Y ahora lo que también es fuerte es la proposición 2.4 que dice que es otra forma de definir, de hecho vamos a ponerlo, ya es la forma 5. Esta es la forma 4, aquí hay 1, 2 y 3, esta sería la forma 5 de definir permutaedro generalizado, ¿no? Entonces, esta es inclusive aún más específica. Dice, todo permutaedro generalizado se puede escribir de manera única, como una suma de símplices signada, ¿no? Entonces aquí estoy asumiendo que los J's están en R. Y fíjate que es diferente porque aquí los J's eran positivos, pero cuando decimos que es signado, estamos asumiendo que, que los valores pueden ser negativos, ¿no? Y otra vez, como te lo comento, no vamos a restar porque no podemos restar, simplemente es una forma formal de decir que una suma es igual a otra, ¿sí? Eso nos debe de quedar bien claro porque es lo que te estoy diciendo. Cuando tenemos una expresión algebraica A más B menos C más D menos C menos F igual a 0, ¿no? O igual a algo, igual a sí, realmente lo que estamos diciendo con esta suma asignada es que A más B más D, los que tienen positivo, vamos a ponerlo de rojo, ¿no? Entonces estos están en rojo. Y entonces esto es igual a Xi más los que están en negro. C, E, F. Esta expresión signada no es resta, es una igualdad de dos sumas. Simplemente hay que acostumbrarse a ese hecho, ¿no? Porque en el álgebra de politopos no hay resta. Pero pues este tipo de ecuaciones siempre se puede, toda ecuación que tenga restas se puede transformar en una igualdad. Ese es un truco de primaria, ¿no? Pasar todos los negativos del otro lado del igual. Entonces ese es el sentido de esta suma asignada, ¿no?
que dos cosas son iguales, dos cosas positivas. No hay ningún negativo ahí. No podemos restar. Entonces ya probamos que no existe la resta en el álgebra de politopos. Que entonces sí, a lo mejor sería interesante meter algo del álgebra de politopos para formalizar un poco esto más. Ahí está la prueba. Obviamente ahorita no vengo preparado para ver pruebas, simplemente estamos sobrevolando el artículo. Pero ya vi las pruebas y pues es mucha combinatoria, ¿no? Pero no hay nada raro, ¿no? No hay técnicas sacadas de la manga. Y pues aquí ya viene la definición estrella, agarras un matroide, su rango es R, el conjunto de etiquetas es E, el politopo pues ya lo vimos cuál es, no es el politopo de los indicadores de las bases. Entonces, lo vamos a recordar, entonces tienes aquí de etiquetas. A mí me gusta más esto. La gente que hace matroides de forma profesional no le gusta. Esto casi casi es poner coordenadas, ¿no? Y esto es libre de coordenadas. Es un poco más canónico, pero es lo mismo. Es como escribir B para un espacio vectorial o escribir Rn, ¿no? Es todo. Entonces, aquí tomas tu conjunto de bases, aquí tomas tu conjunto de bases, y recuerda que el politopo, ellos le llaman PM, yo le llamo delta M, es ¿cómo se construye? Pues agarra las bases, digamos que las bases son B1 hasta BS, y a cada una le asignas un vector, E1, vamos a poner EB1, ¿verdad? Hasta EBS. Y el vector EBI va a ser la suma de los canónicos que varían en BI, ¿no? Y luego tomas la envoltura convexa de estas chivas y eso es el politopo matroidal, ¿no? Entonces está muy fácil. Y ya lo habíamos visto en el octaedro. En el octaedro, ejemplo, cuando E consta de 4 etiquetas y el rango es 2, entonces tienes la base, el 1, 2, el 1, 3, perdón, este es el 2, 4, el 1, 3, el 2, este es el 2, 4, este es el 3, 4. El 1, 4 y el 2, 3. Entonces, estos los tienes en R3, en teoría deberían estar en R4, ¿verdad? Pero este R3 lo vemos como R4 módulo el espacio de linearidad, que es el vector 1, 1, 1. Y pues agarras tus bases, ¿no? Por ejemplo, si las bases de tu matroide son el 1, 2, el 1, 3 y el 1, 4, entonces este representa el vector E1 más E2 y así, ¿no? El E1 más E3, etcétera. Entonces, pues agarras esta bolita, el 1, 3 y el 1, 4 y tomas la envoltura convexa, ¿no? Entonces, ese es el politopo matroidal. Ese triángulo es PDM. Este es PDM. Si M es el matroide 4 con ese conjunto de bases. Entonces es súper fácil. Si tienen dudas me dicen, ¿no? Proposición 2.5 te dice que el politopo matroidal te lo da precisamente como
Esto no sé qué sea. Ah, ya. Este es para verlo como permutaedro generalizado. Entonces lo que te está dando es el conjunto de valores de la función z. Ujú. La función z es al subconjunto i, le asocias este valor. El rango del matroide menos el rango del complemento. Profe, pero ese conjunto de S y Entonces es un recordemos que la función de rango, conjunto. ah, ajá, Profe, este i, sí que bueno. conjunto de- ¿Ese I es un conjunto independiente o es un conjunto cualquiera? Es el conjunto no, no, independiente, no, es un ¿verdad? conjunto cualquiera, es un conjunto cualquiera, Ok. porque recuerda que la función del permutaedro se la tienes que asignar a cualquier conjunto. Acá tenemos la definición del permutaedro, ¿no? Aquí está la definición del permutaedro, es una función que agarra cualquier conjunto y le asigna una función, un valor z de i. Claro, se puede dar a malinterpretar que i es un independiente, pero no, i es un índice en este caso. Ok, profe, listo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Pero una pregunta. Por favor. eh, Es que, digamos, según entiendo, el hipersimplex es pues un ejemplo de un politopo matroidal. Y pues gráficamente sé que, digamos, se puede obtener al cortar un D cubo con un hiperplano, pero digamos, ¿cómo se podría expresar la envolvente convexa o sea, cómo se podría expresar ese politopo matroidal en términos de la envolvente convexa? Estamos hablando del... Repite el concepto que quieres analizar. Es que, digamos, me gustaría saber cómo se puede expresar el hipersimplex, que pues Ajá, el aparentemente es un simple. politopo matroidal, como la envolvente convexa. ¿Sí? O sea, el hipersimple es el delta de n, ¿no? Bueno, aquí en este caso es Sí. el rango y n es el conjunto de etiquetas. Pues esto es simplemente la envoltura convexa de todos los EIs, tal que I es un subconjunto de n de cardinalidad R. Aquí vamos a ponerle la cardinalidad de I es igual a R. Entonces, por ejemplo, el delta 2,4 es el octaedro, ¿no? Tomas el E12, el E1, el E24, el E34, todos los que ya había puesto. Este es el E13, el E24, el E14 y el E23. Y entonces la envoltura convexa es tomar el hipersimple es tomar la envoltura convexa de todo esto, entonces te queda, en este caso, que es básicamente el único que podemos ver, nos queda el octaedro, ¿no? Y esto pues ya sabemos que es unión de dos pirámides. ¿Esa era la duda o me confundí? Sí, profe, esa era la pregunta. Gracias. Entonces, en el caso para R general y N general, tomas estos vectores donde el índice varía en los conjuntos de tamaño R. Y básicamente creo que este es el único que podemos ver, ¿no? O sea, probablemente el delta 1,3 también lo podamos ver, pero es un poco tonto. O sea, esta sería la envoltura convexa del E1, el E2 y el E3, ¿no? Entonces, esencialmente, pues, este sería el 2 simple. Está este cachito. Entonces, el hipersimple siempre se define así, ¿no? Y claro, estás en lo correcto, es un politopo matroidal
corresponde precisamente al matroide uniforme. Este es el PM, donde M es el matroide uniforme en N etiquetas de rango R. Entonces aquí no son independientes, es cualquier, igual y si los confunden, ustedes pueden tomar otro índice, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar el índice A para no asociarlo con, ¿cómo se llama? Con conjuntos independientes, pero eso ya es como ustedes vean. Y bueno, es una proposición, aquí está la prueba. La prueba termina aquí, o sea, es lo que me sorprendió, ¿no? Son pruebas muy bonitas y muy cortas. Entonces, pues estamos siguiendo todo el paper a ver si encontramos algún concepto que no nos haga, no sea claro, pero pues yo creo que ustedes van a tener que seguir las pruebas solos y ya si se atoran, me avisan y nos desatoramos juntos. Ahora, lo más complicado, bueno, lo que sí casi no tengo intuición es el invariante beta, ¿no? Entonces, el invariante beta es muy importante en matroides, pero es un invariante de segundo orden en el sentido que es poco conocido y es muy misterioso. Aparece mucho en aplicaciones, pero yo no lo entiendo, ¿no? Pero lo bueno es que esto es una definición, ¿no? Definición, ponemos un ambiente de definición en LaTeX y el beta invariante del matroide es esto, ¿no? Y de manera similar, fíjense que los autores pues se dan mucha libertad con el empleo de índices, ¿no? Aquí cambian el índice a X, siendo que aquí el índice tenían un I, ¿no? Entonces, pues no hay coherencia en los índices, ni modo, pero pues vamos a ver que no hay nada misterioso, ¿no? O sea, este es el rango del matroide, esta es la cardinalidad del elemento del subconjunto X, y este es el rango del conjunto X, y simplemente es una suma alternada de estas cosas, ¿no? Eso nos va a dar un número entero, y ese número entero pues, se llama el beta invariante del matroide, ¿no? Y también igual nos podemos divertir calculando los beta invariantes de matroides chicos, ¿no? Porque pues fíjate que esta suma es de cardinalidad, el número de elementos es el factorial de la cardinalidad del conjunto base, y pues si esta cardinalidad es grande, aquí van a aparecer muchos términos, ¿no? Entonces esto básicamente es factible de calcular cuando la cardinalidad es al menos 5. Aquí te salen 120 sumandos, y ya para más elementos, pues ya es poco factible calcular estos beta invariantes a la mano. Hay que usar combinatoria para intentar calcularlos. Y pues algo que también está bonito es lo que comentan aquí. Dicen que el beta invariante salva o guarda información interesante del matroide, ¿no? Y una observación muy importante para este artículo en particular es que el beta invariante es 0 si, solo si M no es conexo. Y bueno, un concepto un poco más obscuro, que otra vez, si hay tiempo lo vemos y si no, no, es cuando M es serie paralelo, ¿no? Serie paralelo es una clase de matroides muy especial que les gustan los combinatorios, ¿no? Yo no la conozco, pero la he escuchado, pero no es necesario mencionar esto, ¿no? Lo que sí es necesario mencionar es precisamente lo que es conexidad en matroides. Entonces, pues eso se lo van a tener que chutar ustedes, ¿no? Un tema que tenemos que meter en la memoria es conexidad de matroides. Y esencialmente lo que se tiene que definir es una relación de equivalencia. Ahorita no me acuerdo muy bien, creo que es la siguiente, ¿no? Definición, sea M, vamos a decir que es un matroide por bases, ¿no? M igual a E
B, un matroide, dado por bases, ¿no? Digamos una B1 hasta BS. Entonces creo que hay una relación de equivalencia, dos etiquetas I, J, N están relacionadas bajo M. Sí, solo sí. O sea, vamos a escribir que I está relacionada bajo M con J. Vamos a escribirlo así. Sí, solo sí. Existen dos bases, BA y B sub B en B, tales que si a BA le quito I y le sumo J, obtengo BB, ¿no? Creo que esa es ahorita no me acuerdo, no es complicada, creo que está en mi artículo con Alex Fink y con Javier Elizondo. Creo que ahí tenemos la definición de esta relación, ¿no? Y bueno, lo que haces es que engordas a una relación de equivalencia, o sea, tomas esta cosa, la relación de equivalencia más pequeña que tenga esto, y las clases de equivalencia, o sea, es una relación de equivalencia del conjunto cociente. Esta, pues recuerda que son particiones P1 hasta PK. Cada una de estas son las componentes conexas del matroide, ¿no? Y el matroide se dice conexo si solo tiene una componente conexa. ¿Se entiende? Mm, No, profe, yo la verdad no me quedó muy claro, qué pena. No te preocupes, o sea, no es una, no es, o sea, es una definición que hay que masticar bien, ¿no? Lo que quiero dar a entender, o sea, no es que entiendas 100% lo que está pasando, pero lo que quiero dar a entender es que no es complicada de definir, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Ejemplo. Vamos a poner el matroide en 4 etiquetas y que tenga bases 1, 2 y 2, 3. Entonces, vamos a calcular la relación de equivalencia del matroide en el conjunto 4. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver quién es la órbita de 1. Entonces, 1 está relacionado con 2, por ejemplo, y de acuerdo a la definición que di acá. Si existen dos bases, de tal manera que cuando una base le quite uno y le pongo el otro, llego a la otra base, ¿no? Acuérdate que esto es el axioma de intercambio de bases. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces tengo la base 1, 2 y la base 2, 3, ¿no? Entonces a la base 1, 2 le puedo quitar el 1 y le puedo sumar el 3, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me entrega la base 2, 3, que es otra base, pero aquí está. Entonces, por ejemplo, el 1 está relacionado con el 3. ¿Sí? Porque sucede esto. La base 1, 2, quitándole el 1 y tapando con 3, me da 2, 3, que es una base. Entonces, 1 y 3 están en la misma componente conexa. ¿Sale? Ahora vamos a ver 2 con quién está. Pues 2 también. Fíjate que tengo la base 2, 3. Quito 2. ¿Sí? Pero fíjate que ya no puedo tapar. ¿Sí? Ya no puedo tapar con otro elemento aquí, porque ya no hay otra base que tenga el 3 que no sea esta.
Ajá. Entonces el 2 ya no está relacionado con ningún otro. Y lo mismo el 3. Bueno, quizás el 3 pues está relacionado con uno, ya lo vi, ¿no? Entonces, digamos, tentativamente, otra componente conexa sería el 1. Perdón, aquí hice el 1, 3 está aquí, ¿no? Ahora, el 2 sería otra componente conexa, no estaría relacionado con nadie. Y otra componente conexa sería el 4, ¿no? ¿Por qué? Porque el 4 no se lo puedo quitar a ninguna base, porque ninguna base lo tiene. Y no se lo puedo poner a ninguna base porque ninguna base lo tiene. Entonces, este matroide no es conexo. ¿Cuántas componentes conexas tiene? Tiene 3. Esta es la primera componente conexa, esta es la segunda componente conexa y esta es la tercera componente conexa. ¿Se entendió mejor? Sí, profe, ahora sí, gracias. Sí, ahora sí. Y está muy bonito, ¿no? O sea, todos estos conceptos ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar, ¿no? Agarren un cuaderno y hay que empezar a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Aquí lo hice con un matroide que se me salió de la cabeza así rápido y podemos calcular las componentes conexas, ¿no? Y esencialmente hay una cosa que te puede ayudar. Por ejemplo, aquí la etiqueta 2 es un colup porque aparece en todas las bases. Este es un colazo. No me gusta mucho decirle colazo en español. En inglés se dice colup. Y la etiqueta 4 es un lazo. Es un lazo, o también se dice loop. Y estos son conceptos duales. Los lazos no aparecen en ninguna base. Y los colazos aparecen en todas las bases. Entonces, en matroides se sabe que cada colazo es una componente conexa y cada lazo es una componente conexa. Entonces, en ese sentido, el 2 tenía que aparecer solito porque es un colazo. Perdón, sí, es un colazo. El 4 tenía que aparecer solito porque es un lazo. Y ya nada más había que ver si el 1 y el 3 estaban relacionados, ¿no? Y pues vimos que sí, precisamente por esta aritmética que hice acá. Entonces, M no es conexo. Ahora, uno que sí sea conexo, pues el uniforme, pero uno menos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner y ya con esto termino. Vamos a agarrar el octaedro. 1, 2, 1, ay, siempre se me para. Profe, una pregunta. Entonces, en base con ese ejemplo, si vemos que hay un colup, o sea, sí, el colup. O sea, ya podríamos de inmediatamente decir que ese matroide no es convexo o no necesariamente. No es conexo. Sí, no, no, por eso. O sea, si vemos, por ejemplo, que un número se repite o sale en todas las bases, el Ajá, colup, sí, ya podríamos decir que el matroide no es conexo. correcto. O sea, eso podría ser como una intuición para decir, no, este matroide no es conexo y ya. Exactamente. Y también si notas que una etiqueta no aparece en ninguna base, también a fortiori es no conexo. Entonces, como lo comentas, una receta es si el matroide posee un loop o un colup, automáticamente no es conexo. ¿Algo más? No, profe, gracias. De nada, entonces vamos a trabajar este matroide, ¿no? No tengo idea, a lo mejor no es 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3. Entonces vamos a agarrar la pirámide superior.
Este estoy seguro que es conexo, ¿no? Entonces, las bases son todos los elementos de cardinalidad 2, y nada más le estoy quitando el 3, 4, ¿no? Entonces, tenemos 5 bases y solamente este conjunto de acá abajo que queda solito no es base. Entonces, vamos a ver que el 1 está relacionado con el 2, ¿no? Y eso quiere decir que tengo que encontrar una base, quitarle el 1, pegarle el 2 y obtener otra base. Entonces, pues esta base puede ser el 1, 2. No, perdón, el 1, 3. Esta base puede ser la 1, 3. Si le quito el 1, me queda el 3 solito, lo tapo con el 2 y esto me queda 3, 2. Entonces, si el 3, 2 es una base, y pues está aquí, ¿no? Aquí está, entonces ya gané. El 1 está relacionado con el 2. Ahora vamos a ver que el 2 está relacionado con el 3. Y es exactamente lo mismo. Encuentro una base, le quito el 2, tapo con 3 y me tiene que dar otra base. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar la base 1, 3. 1, 3, gracias. No, 1, 2. A ver, vamos a agarrar 1, 2, ¿no? Agarramos 1, 2, quitamos el 2, tapamos con 3 y esto nos da 1, 3, ¿no? Entonces, si el 1, 3 es una base de mi matroide, ya gané y aquí está. Entonces, el 2 está relacionado con el 3. Y finalmente vamos a demostrar que el 3 está relacionado con el 4. El 3 está relacionado con el 4, lo mismo, agarro una base, le quito el 3, le sumo el 4 y tengo que caer en otra base. Entonces, por ejemplo, puede ser la 2, 3, ¿no? La 2, 3, le quito el 3, tapo con 4, me queda el 2, 4. Y aquí está el 2, 4. Entonces, como esta relación es de equivalencia, o bueno, la voy a engordar a una relación de equivalencia, el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 3 está relacionado con el 4, todos están relacionados con todos. Entonces, solo existe una clase de equivalencia, y eso quiere decir que el matroide es conexo. Y si te das cuenta, no tiene ningún lazo y ningún colazo. ¿Dudas? No, profe. Un ejemplo que pueden hacer ustedes es quitar el 1, 2. Creo que este no es conexo, pero no estoy seguro. Entonces traten de demostrar lo mismo que demostramos aquí para el matroide, que tiene todas las bases menos la base 3, 4 y el 1, 2, ¿no? O sea, el 3, 4 y el 1, 2 no son bases de ese matroide, y este cuadrito, estos 4 sí son. Entonces traten de probar si ese es conexo o no. Creo que no es conexo. Y fíjate que aunque no tiene lazo, si no tiene colazo, no va a ser conexo. Entonces, este criterio que pusimos aquí es necesario, pero no suficiente. ¿Queda claro? Muy bien, entonces voy a detener la transmisión y voy a detener la grabación.